Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Le tenemos preparado un excelente programa en este que será el último día para poder platicar con actores políticos sobre la campaña electoral de 60 días para el gobierno del estado. Recuerda, hay 6 estados que están en contienda. Aguascalientes, que es desde donde transmitimos, es uno de ellos. Y pues ha habido diferentes situaciones y circunstancias como las que se presentan en las campañas electorales. Una campaña de 60 días, pero que durante estos 60 días la coalición conformada por el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD han logrado documentar actos en contra de la ley realizados por integrantes y simpatizantes del partido Morena, que es, digámoslo así, el principal contendiente de esta coalición. ¿Por qué digo el principal? Sin menospreciar a los demás partidos. El principal porque las preferencias electorales están entre la coalición, el PAN y Morena. Por eso digo el principal. Y el día de hoy nos acompaña el diputado local del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Diosdado, porque a él le tocó, constató la utilización, la coacción del voto a cambio de beneficios en los programas sociales. Pero además el Partido Acción Nacional ya presentó una queja ante la autoridad especializada en materia de delitos electorales, que depende de la Fiscalía General de la República. Ya presentaron un documento de casi 100 páginas, donde está perfectamente documentado actos, hechos, situaciones que pueden ser presuntivamente constitutivas de delito, porque así lo establece la ley, la presunción. Y vamos a platicar precisamente de estos acontecimientos hoy que se cierra. Hoy es el último día para poder hablar de este tipo de situaciones. Luego se viene una veda que va a ser del día 2, 3, 4, porque el día 5 nos vamos a votar. El domingo 5 tenemos que ir a votar. Entonces, permítame primero darle la bienvenida al diputado Juan Pablo Diosdado. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ingeniero. Siempre un placer, un gusto saludarle. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a este importante espacio a platicar con usted. Siempre es un enorme gusto estar aquí y bueno, gracias. Pues a todos quienes lo ven a través de esta importante plataforma y programa. Gracias, diputado Juan Pablo Diosdado. Es importantísimo poder charlar. Primero agradecerle el que nos haya acompañado, el que disponga de parte de su tiempo para platicar. Bueno, le he hablado de usted y si me permite, le voy a hablar de tú, a romper luego ese hielo que se genera en las entrevistas. Diputado, preguntarte, a ver, en estos últimos días ustedes presentaron, tu partido Acción Nacional presentó una denuncia en donde están revelando, primero, hay algo sustantivo. Están en Aguascalientes una gran cantidad de personas simpatizantes o militantes, o no sabemos cuál sea su adscripción, pero que se identifican con chalecos de Morena y que están hospedados en diferentes hoteles de la ciudad de Aguascalientes. Hay que decirlo, Aguascalientes es una ciudad pequeña, nos conocemos todos. Pues, dice el presidente López Obrador, en la provincia las banquetas son muy estrechas, todos nos topamos, todos nos conocemos, y entonces de inmediato se identifican a personas que no son de aquí, y que empiezan a realizar trabajo de promoción al partido Morena, el partido del presidente López Obrador. Pero aquí hay algo importante, pueden venir, me queda claro, ¿no?
porque la Constitución lo permite, el libre tránsito, la libre asociación, la libre manifestación de las ideas, etcétera. Pero aquí están haciendo un trabajo proselitista y dicen, además, están excediéndose en los gastos de campaña. ¿Qué te parece, diputado? Si, bueno, tú tienes toda la información, si nos platicas qué hay de todo esto y lo que viviste hace unos días. Así es. Bueno, antes que nada sí quiero comentarle, efectivamente, el día lunes, para ser más precisos, situarnos en el tiempo, los diputados del Partido Acción Nacional, este lunes 30, pasado, lunes 30 de mayo del 2022, nos levantamos la voz los diputados del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, hicimos una rueda de prensa que todos conocimos. Diputados locales y federales. Y federales, en la que estuvieron también diputados federales. Y levantamos la voz porque lo primero que estamos denunciando es que el gobierno federal quiere una elección de Estado en Aguascalientes. Están atentando contra la democracia. El gobierno federal busca una elección de Estado en Aguascalientes. Y hay intromisión de gente, ya no solamente hablemos de los brigadistas. ¿Por qué levantamos la voz? Porque la representación del Partido Acción Nacional el día domingo, un día antes, presentó una denuncia a la cual me permito hacerle entrega, que es esta, ingeniero. Sí, gracias. Esta denuncia que, como bien usted lo dice, está muy bien sustentada. Es un documento muy intenso, muy importante, pero es un documento que está prácticamente integrado con documentación fiel, con certificaciones, donde el Partido Acción Nacional denuncia actos ilícitos, intromisión contra atentando contra la democracia, y estamos denunciando a Claudia Sheinbaum y a Nora Rubalcaba. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a Nora Rubalcaba Gámez, la candidata de Morena. Y aquí está la denuncia, Estado de Aguascalientes. Que misma que le hago entrega. Gracias, ingeniero, aquí diputado. se la dejo. Esta denuncia la presentan, está fechada 29 de mayo. Así es. ¿Y la presentan ese mismo día? Ese mismo día la presenta la representación del partido, y nosotros, al conocer de este tema, platicamos en el grupo parlamentario, nos reunimos, y nosotros preocupados por esa intromisión del gobierno federal, esa línea que tienen hacia Aguascalientes. Y no es para nadie desconocido, digo, el sábado pasado, en un cierre que tuvieron el partido del que le estoy refiriendo, Morena, en la plaza. Aquí en la plaza. La propia jefa de gobierno viene a Aguascalientes y dice, efectivamente, en Aguascalientes hay gente de otros estados que venimos a apoyar, ¿no? Pero ya no es turismo electoral, porque luego conocemos el turismo electoral, gente que viene de otros estados a observar, a ver, ¿cuál es la diferencia? Esto es importante aclararlo, diputado Juan Pablo Diosdado. No es delito, vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto, vino Claudia Sheinbaum, vino la secretaria del partido, bueno, el presidente Mario... Delgado ha venido varias veces. Mario Delgado. Vino Ebrard, la secretaria. Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estuvo aquí. Marcelo Ebrard Casaubon. Estuvo la secretaria del partido Morena. Citlali Hernández. Citlali Hernández. No es delito. Mire, estamos denunciando la intromisión, pero la utilización de recursos públicos para fines políticos en el proceso electoral. Déjeme decirle y el por qué se está denunciando de esta manera. Son tres temas muy importantes. El primero, y hace unas semanas un periodista también denunciaba lo mismo en su propio portal, Mario Luis Ramos Rocha, lo hacía en su portal una denuncia, y aquí me permito manifestarlo porque viene inserto en la propia denuncia, donde él señalaba que brigadas de Morena recorren las calles de Aguascalientes ofreciendo apoyos del gobierno federal en Aguascalientes. Y le hablo desde el 4 de marzo de este año, donde esta misma situación fue denunciada ante el Instituto Estatal Electoral, ante el tribunal. En marzo. En marzo. Y se ofrecieron medidas cautelares también. Entonces, esas medidas cautelares, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, consisten en instruirle al partido, inhibir ese tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces, desde ese mes, en el mes de marzo,
ya teníamos conocimiento, porque así se había documentado, de que brigadistas estaban tocando a las puertas de la gente en Aguascalientes y estaban coaccionando. Ese es el delito, ojo, esa es la situación, coaccionar a través de programas federales, obtener un beneficio en tema electoral. Estamos hablando de prácticamente un voto, una simpatía hacia ese partido. Entonces, a mí me pasó una situación que le platicaré también ahorita. Vota por mí y yo te voy a dar beneficio en un programa. Te ofrezco un programa federal a cambio de que votes por Morena. Esa es la coacción. Así, esa es la coacción. Ese es un delito. Y ese es el término del delito, coacción del voto. Coacción del voto. El mismo reconocido periodista Carlos Loret de Mola, en su artículo 83, también daba fe de que brigadas de Morena en Aguascalientes, denunciando públicamente a Nora Rubalcaba, estaban haciendo uso de programas federales con tintes políticos. Sí, Carlos Loret presentó a través de Gerardo Mejía, reportero, investigador, muy buen amigo, presentó testimonios de militantes de Morena que reconocen, admiten que tienen que estar operando y señala, por ejemplo, a Aldo Ruiz, que era el anterior responsable o titular de la Secretaría del Bienestar, que era el que estaba comandando y operando estos. Totalmente, y esto ya fue documentado, esto fue certificado, esto fue presentado como evidencia en la Fiscalía. Cuando dices, diputado Juan Pablo Diosdado, dice, todo esto que está aquí está certificado, ¿lo certifica quién? ¿Un notario? Sí, un notario, ahí está, es el notario Jiménez. Ahí están las certificaciones, si me lo permite, se la presentaré. La certificación está plenamente certificada, la documentación en la denuncia por el notario licenciado Eduardo Jiménez Romo, notario público número 40. Es el notario que certifica la documentación y está toda documentada y bien soportada la información en la propia denuncia. Todo esto que le estamos presentando, todo ya está certificado ante notario público. Mire, y aquí se lo dejo. Ese es un tema, y puede llegar hasta los 15 años de cárcel, ¿eh? Déjame decirle que ellos mismos en el 2021 hicieron o propusieron una reforma a la Ley General en materia de delitos electorales, donde este tipo de acciones, sí, pueden ser incluso hasta sancionadas con 15 años de cárcel y prisión preventiva oficiosa. Delito, esto ya es un delito. Es un delito. Es un delito. De acreditarse esta situación, esto es un delito, es un delito. Es un delito y grave. Es un delito grave. Entonces, esa situación no la vamos a permitir en Aguascalientes. Por eso nosotros como diputados preocupados por esta situación y ante el conocimiento fue que levantamos la voz. Y por eso el día lunes nosotros hicimos estos señalamientos directos contra la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, y Claudia Sheinbaum. Porque mucho también han dicho, y hace unos días en un debate en el que participó la candidata de Morena, dijo que si en Aguascalientes no se votaba por Morena, no iban a llegar apoyos de gobierno federal. Eso es muy delicado. Es un condicionamiento. Que porque ya sabemos quién tiene la preferencia hacia ellos y que solamente con ellos se iba a trabajar. Entonces, no podemos condicionar apoyos, no podemos condicionar los recursos, los impuestos que pagamos los ciudadanos. Esos no los podemos condicionar a que el día de mañana regresen con programas y apoyos de parte del gobierno federal a Aguascalientes. Y eso lo están haciendo. Sí, diputado Juan Pablo Diosdado, los apoyos que reciben las personas, adultos mayores... Constitucionalmente están establecidos. Y son producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Todos los aprovechamientos, impuestos, concesiones, todo proviene... Esos apoyos provienen de nosotros los mexicanos. Así es. Y, como bien dices, diputado, ya están en el cuerpo de ley, ya no se pueden, o sea, se tienen que entregar porque se tienen que entregar. Totalmente de acuerdo. No, ese es falso, aquí hay que aclarar. Ningún partido, nadie puede coaccionar, ni te puede prohibir, ni permitir, ni tampoco prohibir la entrega de un apoyo. Porque ya está en la ley. Porque ya está en la ley. Si no votas, te quito los apoyos, eso es falso. Total y absolutamente falso, votar, y aparte es un delito. Es un delito y la gente puede votar por quien quiera, así es, sin el temor y el riesgo de que le quiten su apoyo. Así es, total y absolutamente de acuerdo. Aquí está una denuncia y luego viene el tema
Los brigadistas. De los brigadistas. Como todos nos hemos dado cuenta en Aguascalientes, hemos visto gente de ese partido con chalecos, casacas, Sí. con cachuchas, que andan por toda la ciudad. Y estas personas han estado recorriendo las calles de todo Aguascalientes y los hemos visto por montones. A ver, otra pregunta. ¿Es delito? Es un delito. Ustedes pueden Sí. salir con su chaleco azul y también Sí. invitar a las personas, invitar a que Claro. voten, ¿no? Mire, es un delito siempre y cuando volvemos al mismo tema. No estén condicionando los Ya. apoyos a cambio de programas federales. Si ellos salen con sus chalecos y dicen, por favor, voten por Morena, no pasa No nada. pasa nada. ¿Y qué es lo que han detectado en estas Lo- brigadas de Lo de que Morena? hemos detectado particularmente en estas brigadas, es que los mismos promotores, que son operadores, coordinadores operativos territoriales, que les llaman los COTS, Los o los COTS. servidores de la nación, llevan tablas. Y en las tablitas que ellos traen nombres, traen domicilios, Las tablas traen son teléfonos, el press board, donde se va anotando, una tabla donde van anotando. donde van anotando, incluso hasta con la leyenda de convencidos por la Cuarta Transformación de México, con datos muy sensibles. Y esto, déjeme decirle que también lo protege la ley, porque la información, incluso si yo como ciudadano proporciono mis datos personales, deben de estar protegidos por la propia ley, porque incluso cierto, debe de haber es avisos de privacidad La ley para el manejo de la información. privacidad de datos, ¿verdad? Así es, de Lo- protección de datos personales. Ley de protección de datos personales. Así es, y deben de estar protegidos, porque no porque me lo proporcione un ciudadano, yo voy a hacer uso indiscriminado de la información. Tengo que resguardarla, tengo que hacer un uso adecuado, hasta con un manual, un protocolo para el manejo de la información, y Porque no lo los están partidos haciendo. sí tienen, perdón que te interrumpa, diputado, los partidos sí tienen los listados de los votantes. Pero por tienen ley la lo prohibición, pero tienen la prohibición de hacer un uso indiscriminado de la información. El Y manejo aparte es un manejo adecuado de la información Correcto. conforme a la propia ley. Sí los poseen ustedes, todos los partidos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente, resguardarla, generar los avisos de privacidad y el uso adecuado de la información. No estarla divulgando, no estarla utilizando para fines políticos o electorales indiscriminadamente. ¿Y por qué lo digo así? Porque derivado de ello es que llegan a los domicilios y también, oiga, usted aquí tal, ¿cómo ve? ¿Le interesa un programa de gobierno federal? ¿Le interesa una beca? ¿Le interesa esto? No, o sí, ¿no? Y a los que lo tienen les dicen, se los vamos a quitar si ustedes no se alían o no se acercan con el partido que le estoy Sí. comentando. Sí, a mí me tocó porque llegaron a tocar a la casa y eran 4 o 5 personas. Nada más que salgo y la persona que estaba al frente del grupo me vio y dijo, señor Rodolfo Franco, ¿cómo está usted? Nada más para saludarle. Obvio que no iban a aventar todo su sketch porque podría evidenciarlos, pero tampoco me consta que lo hayan hecho así. ¿A ti sí te consta? Sí me consta ¿Viste? a mí. Aquí está, hay un video en donde... Que se lo vamos a compartir para sí, que lo tenga. Estás platicando con algunos 2 muchachos, uno de ellos te está filmando, Ujú. el otro te está diciendo... De hecho, me estaban tratando como de increpar, porque yo iba haciendo mi recorrido en el Distrito 18. Comúnmente yo voy a visitar a los vecinos desde que yo tomé cargo en el Congreso del Estado, y ese día era un fin de semana, y me acerqué a uno de los domicilios. Llegan ellos, me comienzan a grabar y a cuestionarme sobre iniciativas, sobre lo que yo he hecho en el Congreso del Estado. Al inicio fue un diálogo cordial, pero comenzaron a preguntarme ya temas un poquito más de políticos, sobre candidatas, sobre temas de partido, pero ya a forma de increpar. Me preguntan sobre los adultos mayores, les digo que estamos a favor de los adultos mayores, y cuando me despido me piden mi teléfono de manera insistente el personal. Yo les digo, está mi oficina para recibirlos, la oficina número 2 del Congreso del Estado, los recibo con todo gusto, y si quieren platicamos. No, queremos el teléfono, y el teléfono, y el teléfono. Entonces me despido, ya cuando me voy, estaba una señora con la tabla, así expuesta. Por cierto, si me permite, me presta la tabla, y es cuando la muestro, la presento, y dice, convencidos por la Cuarta Transformación. ¿Qué es ese? esto que está aquí?
Y en ese momento lo que hacen es arrebatarme la tabla porque se sienten intimidados, sabían que traían información sensible, ya no quisieron que yo siguiera mostrándola porque se iban a dar cuenta de lo que yo había visto ahí en esa tabla. Y es cuando ya se genera esa situación ríspida. Yo les digo, yo no quiero problemas, yo mejor me retiro. Ustedes fueron los que iniciaron la plática, la conversación. Ustedes me abordaron, ustedes me preguntaron, yo mejor me voy. Nada más que sí les pido que ustedes guarden esa información porque son datos sensibles. Es información que ustedes deben de reservarse. Entonces, eso fue lo que a mí me sucedió. Yo lo viví, yo vi la información y sí, efectivamente, traen documentación, aparte de que es sensible, es el tema de los programas que ellos están manejando en gobierno federal. Que no deben de estarse, insisto, no deben de estarse condicionando por ninguna razón, por ningún motivo. Volvemos a insistir, usted puede ir a votar sin ningún libremente. problema, libremente, nadie lo va a obligar. Y aquí lo importante, además de que la autoridad, diputado Juan Pablo Diosdado, además de que la autoridad, no además, sino la autoridad tendrá que revisar y valorar las pruebas que ustedes están presentando, si es constitutivo de un delito y proceder pues con la investigación y la conclusión. Así es. El próximo domingo 5 de junio lo importante es, uno, que no haya violencia. Sí. Que no haya violencia. Eso es significativo porque el lunes platicábamos con la periodista Beatriz Pajés y Beatriz Pajés decía, y que al día siguiente lo dijo Lilita, y es la senadora del Partido de Acción Nacional y ex morenista también, decía Beatriz Pajés, es que es un narcoestado. La pasada elección del 6 de junio del 2021, donde se eligieron, fueron 17 estados los que fueron a las elecciones, todo el corredor del Pacífico, incluido Michoacán, las personas fueron obligadas a votar por Morena a punta de pistola por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, específicamente del cártel de Sinaloa. Está documentado, hay denuncias que ya se presentaron ante la Organización de Estados Americanos, hay un cuasi reconocimiento por parte del presidente López Obrador con la liberación de Ovidio, cuando dice que los criminales hay que protegerlos, cuando dice que son hombres buenos, que también son seres humanos. Y entonces Beatriz Pajés advierte o alerta de lo que pueda suceder. Nosotros incluimos ahí unos datos de la empresa consultora en riesgos políticos, ETELEC, donde hubo 1,039 o 1,036 agresiones, hubo 100 y tantos homicidios, hubo candidatos que se retiraron porque los amenazaron, el crimen organizado, y todo esto nos lleva a la conclusión de que el domingo en los 6 estados no debe de intervenir el crimen, sería lo ideal. En Aguascalientes tal vez resulta más atractivo, porque hay 2 estados que se dice que están casi en la bolsa del PAN, Aguascalientes y Durango. Así es. Y eso sería lo más grave que pudiera suceder, que hubiera violencia. Sí, lo que no podemos permitir también, y lo vemos con nuestros vecinos de Zacatecas, un estado que está con problemas de delincuencia organizada brutal y que no podemos permitir estar igual como está Zacatecas, donde policías municipales cercanas a Aguascalientes han renunciado, caso de Villa García, Zacatecas, donde ya ni siquiera hay policías. No, pues tienen miedo. Hay miedo de las corporaciones policiales respecto de los temas de seguridad, y no podemos permitir que en Aguascalientes pase lo mismo, que nos gobierne este tipo de, como usted dice, de narcoestados, donde lo más importante para la gente de Aguascalientes es la tranquilidad, la seguridad. Hemos vivido años ya de manera muy tranquila. Aguascalientes es de los estados más tranquilos del país, y no podemos permitir que llegue un gobierno que abrace a los narcotraficantes, que diga que abrazos y no balazos, y que son seres humanos los delincuentes. Sí, son seres humanos, evidentemente, pero se les tiene que aplicar la ley. Pero se les tiene que definitivamente perseguir, y no se les tiene que estar abrazando, ni apapachando, ni saludando de mano, ni liberándolos, porque eso es lo que ha estado haciendo el gobierno federal.
condescendientes. Porque el presidente no puede, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, hemos hablado con especialistas de este tema. Dice, por supuesto que el presidente no tiene facultad para ordenar el mandato. La liberación de un cuando hay un narcotraficante. mandato, o sea, cuando se ordenó la detención de Ovidio Guzmán, es porque un juez había mandatado la detención. Imagínese un delito confeso en una mañanera. Sí. A nivel nacional, en televisión nacional. Yo di la orden de liberarlo. O sea, imagínense lo que el nivel matanza. está diciendo que está cometiendo un delito a nivel nacional. Y lo están permitiendo la Fiscalía General de la República y las instituciones a nivel federal. Entonces, estamos hablando de que es un narcoestado. Pues sí, esto es un narcoestado porque dicen los juristas, a confesión de parte, relevo de pruebas. El señor lo está confesando y se tendría que procesar. En fin, el diputado Juan Pablo Diosdado, entonces ya están las denuncias, aquí están las constancias, y que sea la autoridad la que resuelva. Déjeme decirle también, y estábamos dejando pasar un tema también fundamental e importante, los gastos de campaña. Los gastos de campaña, que es un delito, artículo 2, hoy lo publico el artículo del Código Electoral de Aguascalientes. Así es. Rebasando el 5% del monto establecido de campaña, que es de 23 millones, 23 punto y fracción de millones. Si se rebasa, pierde la elección, o sea. Totalmente. Y aquí hoy en primera plana, a 8 columnas, un reconocido periódico del cual también, de la casa muy reconocida del Universal, donde usted también participa y es editorialista y participa en la Mesa de la Verdad, una reconocida casa periodística, da cuenta y fe también de cuánto llevan solamente de hospedaje y alimentos estos brigadistas. Se tienen contabilizados 475 brigadistas solamente cuantificados notariados. Porque a lo mejor están en casas. En los Airbnb. Exacto. Porque aquí están dando cuenta solamente de hoteles, pero a mí me ha pasado que en el distrito hay domicilios donde está lleno de gente, hay departamentos que está lleno de gente, de brigadas de estos promotores de gobierno federal y de otros estados. Entonces estamos hablando, y ayer muy acertadamente Gloria, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, decía que sí, efectivamente que era inusual, pues hay bonanza, que era inusual para los hoteleros, porque casi al 50% de la ocupación hotelera en Aguascalientes, derivado de gente que viene de otros estados a trabajar en el tema de las brigadas. Imagínense, bueno, sí hay derrama económica, pero el gran problema aquí es, si vamos al tema electoral, estamos hablando de que la campaña a gobernador en Aguascalientes tiene un tope de 23 millones de pesos. Sí. Y esto que se está presentando en la denuncia, certificado ante notario de 475 personas entre alimentación y hospedaje en los diferentes hoteles que se tiene registrado, se cuantifica en la cantidad de más de 11 millones de pesos. Ya se rebasó, es el 50%, digamos, casi el 50% del monto. Imagínese, casi el 50% tope. Solamente de esas 475 que se tienen cuantificadas, porque hay muchas más que no están. Porque además se dice, y también comen. Aparte de ello, pues se trasladan, rentan vehículos, todos los souvenirs que traen, la información que traen, o sea, imagínese todo lo que se puede estar cuantificando, todo lo que ya han gastado, muy aparte, independientemente de todo lo que han utilizado en campaña, desde spots espectaculares, publicitarios, souvenirs. Entonces, ruedas de prensa, todo lo que ha estado gastando Morena en esta campaña ha sido un derroche de recursos. ¿De dónde los está sacando? Esa es la gran incógnita, el origen de esos recursos, la procedencia de esos recursos. Porque luego decía ayer Eulogio que son voluntarios, Monreal, el presidente de Morena, que son voluntarios y que ellos aportan a la causa. Pues tendrían que pagar ellos su hotel. No vaya a salir como cuando aquella vez dijo Andrés Manuel sobre su hermano Pío, que eran aportaciones voluntarias de causas al partido de gente muy noble, ¿no? No, aquí se tiene que estar reportando los gastos, independientemente del origen.
el reporte de los gastos. Ya no hablemos de la licitud de los mismos, porque también es cuestionable. Porque también la ley permite que particulares puedan aportar un porcentaje a un porcentaje a un partido político. Pero estas cantidades de dinero de 11 millones de pesos solamente dinero. por eso, imagínese. Aquí aplica la frase que utiliza el presidente, dice de mi paisano, Chicoche ya extinto, un músico tabasqueño, Chicoche, que decía ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó estos? Como la casita gris. Como la Casa Gris. La Casa Blanca en Aguascalientes de la candidata. ¿cómo le llaman? Villa Blanca. O como la casa de la hija del secretario particular de López Obrador, que tiene en Houston también en el mismo fraccionamiento donde vive el hijo del Sí, les gustan las casas y las casas Houston, bonitas. Sí, son casas elegantes. Elegantes. Son aspiracionistas. ¿Y dónde quedó la austeridad republicana? No existe la Porque austeridad. Nos decían a todos que con un par de zapatitos, ¿para qué queremos más? Y 200 eso pesos dijo. En la cartera. Y 200 pesos en la cartera, que con eso vivimos felices. Pero pues esa misma ideología no aplica en ellos. Porque pues veamos las casas tan lujosas que ellos tienen, ¿no? Entonces, no coincide su narrativa, su argumentación, con su estilo o modo de vida. Entonces, que nos expliquen de dónde están sacando todas esas cantidades de dinero que son millonarias y que no las reportan. Esperemos que eso que dijo ayer Gloria de la ocupación hotelera en Aguascalientes realmente lo reporten en los gastos de campaña. Porque seguramente si lo hacen, excedieron desde hace mucho tiempo los gastos de campaña, el tope de gastos de campaña. Estos gastos o presuntos gastos del partido Morena en hoteles no están en esta denuncia. Sí, también. Sí están. Todo está integrado. De hecho, la documentación que yo le estoy aportando y los tabloides que yo estoy soportando con ellos, mire, aquí se encuentra. Ahí está. Aquí está. Y aquí está la certificación, igual. O sea, de esta documentación, la certificación, está soportado todo con documentos ante notario público, documentos de carácter público. Entonces, no es que estemos entregando o presentando información a la ligera. El notario se presentó en esos hoteles. El notario certificó. ¿En los hoteles? Sí. Y preguntó si... A ver, el registro, todo porque también hay cotizaciones a nombre de ellos, de gente del partido, de un tal Jonathan. Cotizaron. Sí, hablan de un Jonathan. Jonathan, que ese fue el que, por cierto, esta gente está en nómina, pero en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿El Jonathan? Sí. Famoso. Esa gente está trabajando allá. O sea, es gente que está trabajando activamente, que están en nómina en el gobierno de la Ciudad de México, que mandaron a la ciudad de Aguascalientes a operar. No las cuidaron y también están certificadas. Bueno, si el secretario de Gobernación utiliza el avión de la Guardia Nacional y hace proselitismo y dice que no pasa nada, pues esto les... Uso de recursos públicos y volvemos a la ley. 15 años a quien utilice, reciba aportaciones en especie o en dinero a favor de un precandidato, candidato o partido político. Entonces estamos hablando de que esto puede ser sancionado y conforme a la Ley General en materia de delitos electorales, vigente hasta con 15 años de cárcel. Entonces... esto es muy delicado y por eso se levanta la voz y se denuncia. El partido ya lo hizo, nosotros como diputados hacemos lo propio y no vamos a permitir que en Aguascalientes haya una elección de Estado, ni tampoco que se atente contra la democracia en Aguascalientes. No queremos elección de Estado, ese sería el título entonces, si yo hiciera la portada del periódico. No queremos elección de Estado, 2 puntos. Ni la intromisión tampoco del gobierno federal, ni de la Ciudad de México en Aguascalientes. Que dejen la elección de Aguascalientes para la gente de Aguascalientes. Sí, y que no haya violencia. Que no haya violencia. Diputado Juan Pablo Diosdado, ¿algo que quieras agregar? Este 5 de junio tenemos una oportunidad muy importante para que a Aguascalientes le vaya bien. Que los buenos gobiernos, que la tranquilidad que ha habido en Aguascalientes continúe. Y no podemos permitir tampoco que gente de otros estados se entrometa en nuestros procesos electorales. Las fiestas democráticas que hemos vivido en Aguascalientes han sido tranquilas, en paz, ordenadas, y que vivamos esta fiesta democrática de la misma manera. Salgamos a votar, y yo le pido a toda la gente lo mismo, que salgan a votar este 5 de junio. Su voto es libre y secreto. Nadie los puede condicionar a que participen por determinado candidato a cambio de programas, caso particular de apoyos federales.
que lo hagamos de manera tranquila, pacífica, pero sobre todo que lo hagamos de manera libre y que obviamente también lo hagamos de manera tranquila y respetuosa. Que votemos, el voto es libre y secreto y cada quien lo puede hacer por el proyecto que los convenza, por el proyecto que más les guste y más les agrade. En el Partido Acción Nacional siempre se han presentado propuestas, proyectos muy importantes e interesantes, velando siempre por la tranquilidad de los ciudadanos, con propuestas y respuestas. Y obviamente también la candidata del PAN está muy ocupada en presentar lo mismo, propuestas y proyectos en beneficio de Aguascalientes. Y solamente le pedimos a la sociedad que no se dejen intimidar, que nosotros como diputados estaremos ahí para velar por la tranquilidad de este proceso electoral, que salgamos este 5 de junio a votar de manera libre, tranquila, ordenada, pero sobre todo democráticamente. Y sin miedo. Y sin miedo. Que sin violencia. Sin violencia. Diputado Juan Pablo Diosdado, diputado del Partido de Acción Nacional en Aguascalientes, muchas gracias por habernos acompañado, la confianza de venir a este espacio de diálogo franco. Gracias, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es el diputado Juan Pablo Diosdado, aquí está la denuncia, aquí están todos los elementos, vamos a publicar mañana, vamos a abundar en esta importante denuncia que está haciendo el diputado Juan Pablo Diosdado. Yo quiero agradecerle que nos haya seguido en esta edición de Diálogo Franco, pero le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. Hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.